Bienvenidos a nuestra entrevista. Hoy conversaremos sobre memoria histórica y violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de 1970. Vamos a prestar especial atención a las violaciones y crímenes cometidos contra miembros de la comunidad de la Universidad del Salvador. Para desarrollar este tema, quiero dar la bienvenida a nuestra entrevista a Néstor Hernández y a Sofía Zamora, ambos miembros de la Comisión de Memoria Histórica de la Universidad del Salvador. Néstor, bienvenido. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un agradecimiento a las personas que también nos sintonizan en este programa. Sofía, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y un saludo a la audiencia. Bueno, para iniciar esta conversación, quisiera que veamos un segmento de la intervención que ustedes hicieron en septiembre de 2019 frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos con ese video y a partir de él iniciamos a conversar en esta entrevista. Respetuosamente, pedimos a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que considere hacer las siguientes recomendaciones a las distintas instancias del Estado de El Salvador. Primero, a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe legislar para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, sin utilizar esas obligaciones como excusa para emitir una nueva ley de amnistía. En consecuencia, debe incluir la década de 1970 como periodo indispensable, penas que no se contrapongan al derecho a la justicia, garantizando la imprescriptibilidad e inamnistibilidad. Bien, Néstor, en este segmento que acabamos de ver, en septiembre de 2019, ustedes pedían ante la CIDH que recomiende al Estado salvadoreño incluir la década de 1970 como un periodo indispensable en la investigación y búsqueda de justicia en los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno salvadoreño. ¿Por qué es fundamental la inclusión de la década de los 70? Bueno, la historia salvadoreña y específicamente el periodo del conflicto armado interno fue marcado por patrones de violencia que fueron construidos no de forma espontánea, como se ha pretendido al final establecer por las autoridades, delimitando el conflicto armado en El Salvador únicamente durante la década de 1980. Por supuesto, la década de 1980 es cuando estalla en su etapa mucho más grave y militarizada ese enfrentamiento que hubo y, por supuesto, la insurrección salvadoreña. Sin embargo, esa insurrección salvadoreña fue una respuesta al patrón permanente de violencia que existió durante la década de 1970 e incluso en años anteriores. Por supuesto, para la Universidad del Salvador es importante incorporar esta década, no únicamente porque hubo intervenciones militares tanto en el 72 y por supuesto también hubo una masacre estudiantil el 30 de julio de 1975 sobre la 25 Avenida Norte, y por supuesto también hubo el establecimiento de un comité provisional de administración de administración provisional de la Universidad del Salvador, que fue instruido por las autoridades militares que estaban en el gobierno en ese momento y que por supuesto también marcaron dentro de la Universidad del Salvador un patrón de persecución a toda la comunidad universitaria. Y claro, también queremos dejar sentado que eso es interés de la Universidad del Salvador, por supuesto, pero no únicamente porque afectó a la comunidad universitaria, sino que el patrón de violencia, llámese torturas, secuestros, persecución, exilios y desplazamientos forzados, se dieron desde la década de los 70 a toda la población salvadoreña. Y, por supuesto, la construcción sistemática de grupos paramilitares que también comenzaron a amedrentar a la población salvadoreña y en especial medida también a la Universidad del Salvador. Esa es la razón principal. De acuerdo. Sofía, ustedes han expuesto también ante la Comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudiaba la propuesta de ley de reconciliación. Han pedido también ahí que se incluya la década de los 70 dentro de los casos a investigar. Sin embargo, se ignoró esta petición.
¿Qué intereses o lógica explica para ustedes la omisión de esta década en lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa? Creo que es importante resaltar que la década de 1970 establece un patrón de graves violaciones a derechos humanos que se profundizan durante el conflicto armado. Pero la década de los 70 establece este patrón sistemático de persecución y de aniquilamiento de las oposiciones de los diferentes sectores que se pronunciaban en esa época, el sector sindical, la Iglesia Católica Salvadoreña, la Universidad de El Salvador, entre otros sectores que fueron perseguidos y se trataron de aniquilar durante este periodo. El 70 establece la construcción del andamiaje del Estado para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que en ese periodo los hechos que constituyen graves violaciones a derechos humanos son responsabilidad del Estado salvadoreño. La Universidad de El Salvador, cuando participó en la Asamblea Legislativa y les hizo este llamado a los miembros de la comisión para que incorporaran este periodo, tanto en los procesos de investigación de casos como en las medidas de reparación que el Estado tiene que implementar, reiteró este llamado. No es posible entender todos los hechos que ocurrieron en el conflicto armado de violaciones a derechos humanos sin analizar la década de 1970. Además, estas víctimas no pueden quedar en el olvido y estos crímenes en la impunidad perpetua. Pero con todos estos hechos expuestos ante la Asamblea Legislativa, es decir, estos argumentos que ustedes están compartiendo con la audiencia de Focus, ¿qué explicaría que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que no incluye esta década? Y no solo la Asamblea Legislativa, sino también otros actores del Estado salvadoreño omiten la década de los 70. Bueno, hay que recordar que hay órganos de Estado que tienen responsabilidad directa también en la vinculación de hechos de graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en la década de los 70. Para el caso concreto, en la ocupación militar de 1972 que vivió la Universidad de El Salvador, fue una ocupación militar que constituyó, que se conformó con el aval de los tres órganos del Estado. Es decir, si bien la ejecutó el órgano ejecutivo, que en ese momento estaba dirigido por el estamento militar, hay un decreto de la Asamblea Legislativa donde se avala esta ocupación militar. Pero además, la Asamblea Legislativa por decreto crea esta comisión de administración provisional de la Universidad de El Salvador, el CAPUES, que en realidad fue un órgano de persecución interna a los miembros de la comunidad universitaria que se constituyó durante la década de 1970, aparte de todos los procesos de persecución y de desaparición forzada que se implementaron contra miembros de la comunidad universitaria. Hay un interés de invisibilizar la década de los 70. Pero hay que recordar que justamente el patrón, por ejemplo, de desapariciones forzadas se implementa en 1970. Los últimos años de la década de 1970 es donde se sistematiza esta forma de actuación del Estado como un patrón para amedrentar las voces disidentes que en ese momento se estaban generando. Nosotros hemos reiterado esto a la Asamblea, que no es posible entender estos hechos de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado, es decir, la década de los 80, no se pueden entender sin la década de 1970. Y esto es un hecho que ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recomendaciones justamente a partir de esta audiencia que ustedes presentaban en el fragmento en la sesión inicial de esta entrevista. Es decir, este proceso donde se identificaron sectores de la sociedad como amenazas a la seguridad del Estado,
Es un proceso que es imposible analizar sin la década de los 70 y sin esta mirada regional. Hay que recordar todo el proceso de la doctrina de seguridad nacional, el Plan Cóndor en la región, es decir, esto está vinculado y articulado y no se puede hacer un análisis integral de los patrones para evitar que estos hechos se repitan sin entender cómo es que un Estado se dedica a perseguir a sus propios ciudadanos en este proceso. Vamos a elementos más específicos. Néstor, como ya decíamos, la Asamblea, por ejemplo, aprobó esta ley, no se incluyó la década de los 70, ya sabemos que el Ejecutivo ha vetado lo que aprobó la Asamblea Legislativa, pero ¿qué hechos se dejarían de investigar con esta exclusión de la década de los 70, Néstor? Específicamente para la Universidad de El Salvador se dejarían de investigar, bueno, esa intervención militar, la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, que al final representa uno de los hechos más graves que ocurrieron durante la década de los 70 en El Salvador, y por supuesto también la sistemática persecución que se realizó dentro del campus universitario durante el segundo lustro, la segunda mitad de la década de los 70, con el establecimiento de capúes allí en la Universidad de El Salvador, aquí en nuestro campus. Eso representa una gran cantidad de persecuciones, desaparecimientos forzados que hubo aquí por parte de, o sobre miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes. Pero casos también como la masacre en la casa de retiros del Despertar en San Antonio Abad, atribuido a la Guardia Nacional en 1979, o el secuestro y posterior asesinato del embajador de Sudáfrica, cuyo cuerpo además jamás fue encontrado, que es un hecho atribuido a las FPL y que ocurrió también en 1979, estos hechos también quedarían sin investigar. Por supuesto, por supuesto. De forma más operativa, y la razón con la cual justifican también las autoridades delimitar el conflicto armado a un periodo más concreto, uno de los argumentos es la Declaración Franco-Mexicana, al final, porque es la declaración que da el reconocimiento el 28 de agosto de 1981 al FMLN como fuerza beligerante. Y eso, al final, por supuesto, facilita las condiciones para delimitar el espacio, pero eso limita también la investigación sobre hechos que representaron violaciones a los derechos humanos por cualquiera de las partes. Por supuesto, es evidente, y el informe de la Comisión de la Verdad lo demuestra, y los hechos que ocurrieron también lo demuestran, que en esas circunstancias el patrón de violencia ejercido por instancias estatales no se compara con el patrón de violencia ejercido por otras partes. En consecuencia, el impacto de la fuerza sistemática y estructural que se ejerce y la violencia estructural y sistemática ejercida desde el Estado, con complicidad incluso durante los 70s, no únicamente del Ejecutivo con el Ministerio de Defensa, que al final eran uno solo en ese momento, sino también de los demás órganos de Estado, eso por supuesto representó una amenaza mucho más grave para toda la población salvadoreña. Bien. Sofía, ustedes han estado mencionando que identifican un patrón de violencia contra la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador. Y la universidad ha estado justamente investigando y tratando de documentar los casos de las víctimas de su comunidad. ¿Cuántos casos tienen documentados? Bueno, de la década del 70 tenemos 23 desapariciones forzadas de miembros de la comunidad universitaria, específicamente de estudiantes, el 30 de julio de 1975. Tenemos además hechos de persecución contra autoridades universitarias durante la década de los 70. Hay que recordar que con la ocupación militar de 1972 se expulsa a las autoridades universitarias y muchos se ven forzados al exilio, obligados a partir de esta ocupación. Pero además hubo atentados contra docentes de la Universidad de El Salvador, donde se les daba seguimiento y habían atentado, ametrallaban sus viviendas o sus vehículos, eso lo tenemos también documentado.
Tenemos documentados también durante el 70 el caso emblemático de desaparición forzada de Teresa Hernández Zavallos, que fue desaparecida en septiembre de 1979. Teresa es uno de los casos que también aparece como objeto de investigación en la Comisión de Investigación de Reos y Presos Políticos que se implementó en el año de 1979, luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que la visita in loco que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en el año 78 y que aparece en el informe de 1979, todos estos hechos que aparecen señalados como graves violaciones a derechos humanos quedarían también en impunidad luego de que se omita la investigación de esta década. Y quiero reiterar que en este proceso, las desapariciones forzadas, por ejemplo, del 30 de julio de 1975, no solo se limitaron a desaparecer a la víctima, sino que al hostigamiento y la tortura psicológica de las familias, que en medio de la búsqueda de sus familiares fueron objeto de presencia militar alrededor de sus viviendas y donde los hijos e hijas de desaparecidos tenían que recibir llamadas o ver personas que les decían de que sus padres iban a aparecer, prolongando esta tortura permanente durante varios años, incluso durante la década de 1980. De acuerdo, vamos a hacer una pausa aquí y cuando volvamos continuamos conversando con Sofía Zamora y con Néstor Hernández, miembros de la Comisión de Memoria Histórica de la UES. Ya volvemos. Continuamos en Focos. En esta entrevista nos acompañan Sofía Zamora y Néstor Hernández, ambos representantes de la Universidad de El Salvador y miembros de la Comisión Histórica de la Universidad. Hemos estado conversando sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de 1970 y en particular de aquellas violaciones que sufrieron los miembros de la comunidad universitaria. Néstor, en el bloque anterior estuvimos hablando de estos casos que han documentado y también de su exigencia al Estado salvadoreño de incluir la década de 1970 dentro de los procesos de búsqueda de justicia y establecimiento de verdad. Ahora, la UES ha solicitado al Ministerio de Defensa los archivos militares que den cuenta, por ejemplo, sobre los operativos que se realizaron en la universidad en el periodo de 1970 a 1995. Defensa ha dicho ya que no tiene esa información e incluso se ha negado a una inspección física para comprobar que los archivos no existen. ¿Por qué la UES no cree esta versión del ejército sobre la inexistencia de los archivos? Gracias, Karen. En realidad es una cuestión casi de sentido común, porque nos parece simplemente improbable que una institución del Estado sea capaz de sostener por tanto tiempo la administración de un conflicto armado sin tener ningún registro de ello. Por supuesto, nos estamos refiriendo porque la exigencia que hace la Universidad de El Salvador de información al Ministerio de Defensa Nacional no se limita únicamente a la década de 1970. También estamos pidiendo información sobre las demás intervenciones militares. Por supuesto, estamos hablando de la década del 80 también, específicamente la intervención más larga que tuvo la universidad, que duró 4 años, desde 1980 hasta 1984, y posteriormente durante la ofensiva final en el 89, que también nuestro campus fue intervenido. Por supuesto, eso es como mínimo. También estamos hablando del resto de casos de persecución, desapariciones, etc. Además, durante
la existencia de otros casos y entre las audiencias que se han realizado, en el caso del Mozote en concreto en Morazán, ha sido evidente que el Ministerio de Defensa ha demostrado que posee archivos militares y que incluso esos archivos se pusieron a disposición los correspondientes a algunos procesos del Mozote, y eso evidencia que tienen en resguardo esa información. Y obviamente el empeño del Ministerio de Defensa Nacional por no admitir que se haga ningún tipo de inspección, ni siquiera por la CIDH o por Instituto de Acceso a la Información Pública de nuestro país, y por supuesto visitas que incluso se han establecido por parte de ese instituto en el que incluso participamos como Universidad de El Salvador, como parte interesada para poder acceder y observar qué es lo que había ahí. No se nos ha permitido nunca el acceso, y al contrario hemos sido víctimas de acoso por parte de las autoridades gubernamentales. Y eso, por supuesto, es evidente que algo está ocurriendo ahí. Es obligación del Ministerio de Defensa Nacional, como de cualquier instancia del Estado, guardar la información, resguardarla y reconstruirla en el caso sea inexistente. Y, por supuesto, eso es algo que el Ministerio de Defensa hasta este momento se ha negado a hacer. Ahora, Sofía, para negar el acceso a los archivos, el Ministerio de Defensa ha apelado, por ejemplo, a la intervención de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por ejemplo, lo hizo en el 2016. ¿Cuál es el estado de esta petición de defensa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo? Bueno, decir que esa suspensión de la medida cautelar que se pidió en ese proceso, que fue la inspección de los archivos militares, que fue solicitada por el rector interino Luis Argueta Antillón, que también fue rector justamente en el periodo de la década de 1970 y del 80, y que lastimosamente acaba de fallecer sin ver la pronta y cumplida justicia que se esperaba en todos estos casos, además de los casos que él mismo trató de buscar justicia en la época, decir que la medida sigue en firme. Esto fue un proceso que se hizo de manera muy acelerada, sorpresivamente, porque la Universidad de El Salvador, a través del rector Luis Argueta Antillón, en ese momento presenta la solicitud de información, sigue todo el proceso que la Ley de Acceso a la Información establece de apelación en el instituto, y en el proceso de apelación la universidad solicita como medida cautelar la inspección de los archivos. El instituto admite esa medida cautelar, y justamente horas antes de que se ejecute la medida de inspección se recibe la notificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo de admitir la petición que el Ministerio de la Defensa Nacional había hecho de impedir la ejecución de esta medida cautelar. Hasta la fecha no hemos tenido otra comunicación. La universidad se encuentra en este proceso en la sala como tercero beneficiado de este proceso, y estamos a la espera de que la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelva y que se pueda concluir este proceso que se inició en el año 2016. Por otra parte, hay otro proceso que inició el actual rector Roger Arias, que ya está en su fase final, digamos, administrativa en el área del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el que se dio a conocer hace unas semanas atrás, donde se le ordena al Ministerio de la Defensa Nacional que busque la información y la entregue en el plazo establecido por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahora, justo sobre eso quisiera preguntarles, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado al Ministerio de Defensa que se reconstruya la información. Por ejemplo, si tomamos como referencia la década de los 70, estamos hablando después de un proceso de reconstrucción de archivos de 50 años atrás. ¿Ustedes ven que es factible la reconstrucción de estos archivos teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado? Néstor o Sofía. Como bien lo dice Néstor anteriormente, nosotros no, más bien dudamos mucho de que no existan los archivos. De hecho, la ocupación militar del 72 estaba planificada desde abril. Hay documentos desclasificados de la CIA donde demuestran que en estos cables había una planificación de estos operativos.
Entonces no creemos que, por ejemplo, de las ocupaciones militares no exista nada. Tanto es así que en la última ocupación militar de la Universidad de El Salvador, donde fueron extraídos materiales, equipo, mobiliario de la institución, algunos de estos equipos fueron recuperados vía juzgados, que en aquel momento levantaron el acta de entrega de algún equipo que fue sustraído de la universidad en el marco de la ocupación. Entonces no creemos que no exista nada. Además que están todas las noticias que el Comité de Prensa de la Fuerza Armada realizaba de las distintas operativos militares que se perpetraron alrededor de la Universidad de Universidad de El Salvador y al interior misma. La universidad fue objeto de varios cateos donde aparecían permanentemente en los medios de prensa de aquel momento los comunicados de COPREFA que hacían relación a estos operativos en el marco de las actividades que ellos desarrollaban. Entonces no creemos que no exista nada, así que no tendrán que reconstruir 50 años de información, sino más bien dar lo que ellos tienen y de aquello que han efectivamente destruido, que hay que aclarar que la destrucción documental es un delito y que por tanto debería de ser investigado por la Fiscalía si es que ha ocurrido destrucción documental de la información, y tienen los insumos necesarios para reconstruirlos. Hay que recordar también que estamos pidiendo información que se ha hecho pública. Por ejemplo, la persecución a miembros de la comunidad universitaria está señalada en el libro amarillo, que fue hecho público hace algunos años gracias al trabajo de la Universidad de Washington, el Centro de Derechos Humanos, donde aparece un listado en donde se incluye, por ejemplo, el caso de Teresa Zavallos, que comentábamos en momentos anteriores. Entonces, no creemos que tengan que reconstruir 50 años de información, más bien tienen que darnos lo que hay y de aquello que han destruido, que se investigue este delito de destrucción documental y que se reconstruya. Ahora, el ejecutivo de Nayib Bukele, como otros gobiernos, también se niega a darles acceso a los archivos, no solo a la Universidad de El Salvador, sino también a otras organizaciones defensoras y representantes de víctimas. Y esta negativa está ahí a pesar de las obligaciones internacionales, pero también a pesar de las obligaciones nacionales. Ahora, Néstor, ante este bloqueo en el acceso a la información, ¿está cerrado el acceso a la justicia entonces para las víctimas? ¿Qué otros caminos recorrer cuando las autoridades se niegan a entregar la información? Sobre el actual gobierno, en realidad, en un principio observamos algunas posibles señales esperanzadoras en favor de nuestra lucha, al final como comisión y como universidad. Pero poco a poco vamos viendo cómo se van diluyendo estas esperanzas. Nos pareció sumamente preocupante la no conmemoración de la firma de los acuerdos de paz este año, lo cual por supuesto es una señal grave sobre el tema de memoria histórica y sobre el tema también de recuperación de lo que nos ha marcado como sociedad y lo que nos tiene como estamos en este momento. Al final nos parece que no existe una preocupación real de este gobierno por recuperar la memoria histórica. Y por supuesto el respaldo que está ocurriendo hacia el ejército por parte del Ejecutivo, la manera en la cual se celebra el rol del Ejecutivo en las acciones de Estado y la incorporación de los militares en acciones de atención en el actual año 2020, por ejemplo, y ni siquiera mencionemos el 9 de febrero y lo que ocurrió. En general, nos parece que el camino que se está recorriendo es sumamente preocupante y ya no es esperanzador para nosotros. Esperaríamos que ese gobierno dé señales positivas a la brevedad posible para que también se favorezca esto hacia las víctimas y sus familiares. Nosotros como comisión al final somos personas que nos preocupamos por esas voces que al final son víctimas que han sido silenciadas por mucho tiempo y que incluso con la disolución de la Secretaría de Inclusión en el Ejecutivo también se cometió
un proceso grave en contra de las víctimas. Por supuesto, los gobiernos anteriores tampoco cumplieron con una obligación mínima hacia la Universidad del Salvador. Vale mencionar que con el gobierno de Salvador Sánchez Serén intentamos establecer algunas medidas de reparación para la universidad, como mínimo un pedido de perdón, como el que realizó el presidente Mauricio Funes en el Mozote, como mínimo eso de parte del gobierno de Sánchez Serén, pero fue algo que nunca ocurrió. Y desconocemos las razones, y nos preocuparía si eso hubiese sido por la presión del ejército, el Ministerio de Defensa Nacional. Y por supuesto, las señales que observamos no están siendo claras y por supuesto, lo que procede es, en tal caso, por supuesto, recurrir a las instancias correspondientes, recurrir nosotros acá a, al Instituto de Acceso a la Información y por supuesto también a instancias como las mismas Naciones Unidas, que por supuesto para elaborar el informe de la Comisión de la Verdad tuvieron que recurrir a un sistema muy profundo y complejo de investigación in situ para poder recopilar todo lo que luego se presentó en ese informe. La CIDH tiene información, pero para eso necesitamos también nosotros crear una red de apoyo para la universidad y que eso nos permita acceder a esa información que si no está aquí, seguramente está también fuera del país. De acuerdo. Sofía, una pregunta final. ¿Qué debe cambiar en la Ley de Reconciliación y Justicia Transicional para hacer efectivo el derecho de acceso a la información para las víctimas y establecer la verdad en estos crímenes cometidos en las décadas de conflicto interno de nuestro país? Bueno, primero hay que decir que de la ley debe de cambiar los aspectos esenciales que las víctimas le han reiterado a la Asamblea Legislativa que deben de ser incorporados. Hay que recordar que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos hicieron un esfuerzo desde el momento en que la Sala declaró inconstitucionalidad la ley de amnistía general, hicieron un esfuerzo de consulta y de propuestas de manera permanente que no fueron escuchadas en la Asamblea Legislativa. Y en el caso concreto, la Universidad de El Salvador le solicitó que dentro de este marco, primero, se incorpore como procesos de investigación los casos perpetrados en 1970. Segundo, que se creen medidas de reparación y se incorpore como sujeto víctima de reparación a la Universidad de El Salvador por todos los daños que de los que fue objeto la universidad como persona jurídica, pero también como medidas de reparación específicas a todos los miembros de la comunidad universitaria. Hay que recordar que en esto no es, ya hay precedentes en la región. En Colombia, por ejemplo, se ha reconocido a las universidades públicas como sujetos de reparación por daños cometidos en el conflicto colombiano. También le solicitamos que no es posible que se establezca un periodo mínimo para que la Fiscalía logre investigar los casos. Este periodo debe ser ampliado, no puede haber exclusión de casos, no pueden quedar en la impunidad permanente. Los archivos deben de ser públicos. Esto es un derecho, además, un derecho que tiene una dimensión individual, el derecho a la verdad, que tiene la dimensión individual, es decir, que las víctimas deben de tener acceso a la documentación que permita el acceso a la justicia, pero la sociedad salvadoreña tiene derecho en esta dimensión colectiva de poder entender qué pasó para evitar que eso vuelva a suceder. Entre estos grandes rasgos. Quiero agradecer a Sofía Zamora y a Néstor Hernández, ambos representantes de la UES y miembros de la Comisión Histórica de este Centro de Estudios, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación, Karen, y por supuesto esperamos que este tema siga siendo parte de la agenda, no únicamente de este programa, sino también es bueno, es necesario promoverlo y por supuesto, en honor a las víctimas y sus familias principalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por el espacio y aprovechar a hacer un llamado a la población salvadoreña. Si tiene información sobre casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos contra miembros de la comunidad universitaria, que pueden escribirnos al correo electrónico memoria.histórica@ues.edu.sv para poder continuar este proceso de dignificación a las víctimas que la Universidad de El Salvador está desarrollando.
Gracias a los que nos acompañaron en esta entrevista. Así cerramos este espacio de conversación y recuerden que pueden ver nuevamente este espacio a través de nuestra página web focustv.com. Ya regresamos.